Bienvenido a BL Studio Podcast con Bernabé Lagrulé. Hoy vamos a hablar sobre el colesterol. Un tema muy controversial. Muy controversial. De hecho, todavía veo gente contando la clara de huevo. Pero claro, eso tiene su pro y su contra. Pero es bueno que nosotros vayamos aprendiendo que un huevo sin yema es como un café sin cafeína. ¿Verdad? Es un asunto ilógico, sí, prácticamente. Bueno, de inicio voy a hablar un poco de historia, algo muy breve. A finales del siglo XIX, que fue cuando se comenzó a refinar la harina y el azúcar, fue una forma de cómo introducir al mercado ese tipo de mercancía, ¿verdad? Entonces, hubo un momento donde se entendió que ya la grasa no hacía bien al organismo y le dieron al huevo. El doctor que inventó eso, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que se inventó esa propaganda, obviamente fue pagada. Sí. Entonces, ya comenzando el siglo XX, casi nadie sabía lo que era la diabetes y todas esas condiciones de salud que se estaban mirando hoy en día. Pues entonces, para no alargar la historia, desde ahí Estados Unidos fue cambiando la pirámide alimenticia y obviamente nosotros que tendemos a copiar ciertos patrones nutricionales, sí, de otros países, entonces comenzamos a caer en esa garra de el colesterol. Digo entre comillas, porque no es tan malo como lo pintan. Para que tengan una idea, aquellos que no tienen conocimiento sobre esto, obviamente todos tenemos algo de ignorancia. Yo por un gran tiempo que me creí esa película, y después que desperté me di cuenta que ya, o sea, nadie puede hablarme de esas cosas. Después que me experimenté, a raíz de un episodio que pasé en el 2015, que muchos ya han visto mi historia, cómo logré bajar los niveles de colesterol comiendo con grasa. Pero ¿qué pasa? El colesterol, a ciencia cierta, es un esteroide natural que el cuerpo produce. Nuestra fisiología nos permite crear cosas que el cuerpo necesita y otras pues hay que suministrarlas. Por ejemplo, el fish oil, que el aceite de pescado, contiene omega 3 de alta calidad, y por ende el cuerpo la necesita. Los omega 3 son ácidos grasos esenciales, le llaman esenciales porque el cuerpo no lo produce. Entonces tenemos un colesterol que es necesario que el cuerpo lo produzca. ¿Dónde lo produce? En el hígado. ¿Qué pasa? A raíz de que la pirámide alimenticia fue teniendo ese tipo de cambios, fueron introduciendo paso a paso el tema del azúcar. Y hoy en día la cantidad de azúcar que se consume es impresionante. No voy a hablar de estadística aquí en Dominicana, porque no sé si han hecho todavía ese tipo de estudios, pero sí en Estados Unidos se ha llegado a un índice muy alto de obesidad y no es producto del consumo de grasa, es producto del consumo de azúcar. Hay un colesterol que se le llama VLDL, Very Low Lipoprotein, que es lipoproteína de muy baja densidad, que es el que casi nadie menciona. Muchos médicos sí lo mencionan, pero a ciencia cierta es el colesterol más peligroso que existe. No sube por el consumo de grasa, sube por el consumo de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? El exceso de azúcar se entiende, ¿verdad?, que se convierte en triglicéridos. Los triglicéridos son producto de exceso de glucógeno o glucosa que uno consume. La glucosa es la mínima expresión del azúcar para que el cuerpo pueda metabolizarlo. Por una vez lo metaboliza, que yo lo almacena a nivel celular, se convierte en glucógeno. Y ese exceso de glucógeno entonces pasa al tejido adiposo como triglicéridos. Digo, también en el torrente sanguíneo. Son muchas cosas que se dan con el tema del consumo de azúcar. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Que a la medida en que tú vas avanzando en cuanto a conocimiento, te vas dando cuenta que es una gran mentira que la yema del huevo te hace daño, que el colesterol de las carnes te hace daño y un sinnúmero de cosas que muchos profesionales de la materia vienen hablando de ese tema. Pero bien, cuando tú quieres bajar los niveles de colesterol, llámese no el total, que el total muchas veces es un error también, y explico brevemente sobre eso, sino el más malo de todos, que es el VLDL y los triglicéridos. Lo único que ustedes tienen que hacer es eliminar el consumo de azúcar. Así de sencillo. Así de simple. Hay un libro que se lo he recomendado a varios de los
de los compañeros de trabajo. Yo le digo compañeros de trabajo porque no me gusta hablar de que yo soy jefe. Es el libro Cerebro de Pan. Ese libro, quien lo escribió se tomó muy en serio la muerte de su papá porque murió de Alzheimer, y obviamente se ha catalogado el Alzheimer como un tipo de diabetes tipo 3. Pero, ¿por qué? Porque el azúcar, obviamente el exceso de ella, va creando un daño neuronal y por ende, al final, pues va creando esa poca conectividad de neuronas, o sea, esa comunicación efectiva que tienen. ¿Qué pasa con ese tipo de daños? Es daño ya a nivel de memoria y ahí, bueno, el resto ya ustedes lo saben, el tema de lo que genera el Alzheimer. Pero ¿qué pasa? El colesterol, cuando tú quieres bajarlo, lo primero que te recomiendan es, y no está mal, obviamente respeto mucho el gremio médico, y digo esto con mucho respeto porque entiendo que ellos son unos salvavidas, los médicos son salvavidas. Pero aguantar un problema y solucionarlo son dos cosas diferentes. Totalmente. Tú tratas el efecto, tú estás salvando algo, ¿verdad? Pero no estás solucionando el problema. Pero como tú a la causa, que es la nutrición y el descanso, principalmente, entonces estás yendo a la causa. Vale la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando tú comienzas a eliminar ese consumo de azúcar y comienzas a dormir mejor, tú te vas dando cuenta cuando tú vas bajando esos niveles hasta llegar a tener óptimo. Lo peligroso es tener el HDL bajito y lo malo es el VLDL, como dije hace un momento. Entonces, ¿qué pasa? Peligroso. El HDL, que es el colesterol bueno, se encarga de limpiar las arterias. Y es bueno tenerlo alto. Y eso, como mencioné al principio del omega 3, el omega 3 ayuda a que eso suceda. Se ha entendido, y de hecho hay una página que se llama pubmed.gov, que esa página es muy respetada a nivel médico y explica la cantidad de estudios que se han hecho con relación al omega 3 y la mejora que da en el torrente sanguíneo. Baja los niveles de inflamación, baja los niveles de colesterol malo y sube el bueno. Aparte de que también actúa como un quemador. El omega 3, podríamos hacer una sesión solamente del omega 3. Pero para que ustedes vean mirando. El tema es que la mentira que nos dicen a diario de que la carne es roja, de que la yema del huevo y de que un sinnúmero de cosas, yo lo experimenté y estoy hablando desde mi punto de vista, de mi experiencia y cómo lo he hecho con muchos clientes que yo trato. Desde que comencé a ponerle consumo de grasa y le bajé los azúcares, los niveles de colesterol en sangre le mejoraron. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es ver por qué no tiene un sueño reparador, atender al sueño. Y después entonces cómo tú mejoras la nutrición, haciéndolo suministrar el consumo de grasa buena, llámese mantequilla buena, que no sea margarina, ¿verdad? Grasa de cerdo, la yema del huevo, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de aguacate, semillas, frutos secos, cosas así. Tiene que esas son las grasas buenas. Okay. No que tú te vayas a hartar en una fritura, ¿verdad? Entonces se trata de cómo tú vas logrando educarte para que la nutrición sea una herramienta clave. Ahora bien, aquellas personas que tienen sobrepeso, hay muchos de ellos y tienen colesterol bueno. Pero hay una falacia en cuanto al total. Dice que 200 y ya va los números por 180. Señores, lo total puede subir hasta 240 y no pasa nada. Mientras usted tenga el VLDL bajito, el triglicéridos bajito, no hay peligro de infarto y nada por el estilo. Se lo digo porque yo, el episodio que pasé en el 2015, si muchos no lo saben, yo infarté y realmente tuve una muerte clínica y yo sé cómo salir de ese hoyo. Primero puse manos médicos y verdad, me resultó, pero entonces cuando vi que ya me estaba haciendo la dosis de Lipitor, que era lo que yo usaba antes, ya las cosas comenzaron a agravarse. Porque el Lipitor comenzó a subir los niveles de azúcar en sangre. Oye, qué lío. Y aparte de eso también, problema de impotencia. Que quizá a alguno le ha pasado eso. Logré salir de ese hoyo buscando una solución, la causa, ¿verdad? Y encontré la causa que estaba en el comportamiento de mis células. Obviamente le llaman metabolismo cuando tú hablas de comportamiento celular. Y ahí comencé a eliminar poco a poco. Hasta que comenzó a nivelarse.
hasta que gracias a Dios ya las cosas están mejores. ¿Tiene alguna pregunta? Cuando usted pasó por ese episodio, ¿en qué niveles usted se encontraba? O sea, a nivel estadístico de números. Bueno, el colesterol estaba muy alto. ¿Pero qué provocó ese infarto y ese paro cardíaco? Pues yo no dormía. Y siempre lo digo, que para mí eso fue una catástrofe, pero ahora se convirtió en una bendición. Dormía 2 y 3 horas. Me comía una caja de pizza diario. O sea, que... refresco diario. Azúcar, contado, 300 gramos de azúcar. Yo me estaba matando yo mismo. Sí. Y era pues supuestamente no tenía tiempo para comer. Y comía así en la calle. Entonces, imagínate tú, en ese tiempo yo que estaba con una cantidad de clientes online, yo no daba abasto. Entonces era todo el tiempo, donde quiera que me sentaba, abría la computadora y comenzaba a trabajar, donde quiera. Aparte de que también tenía clientes a domicilio. Era una agonía. ¿Me entiendes? Entonces llegaba a la casa, era explotado. Entonces llegaba a la casa a trabajar también. Y era un tema. No descansaba. Una vez me coloco como ahora, que fue algo que me chocó, o sea, me llegó bien hondo. A mi hijo lo pusieron a dibujar su familia. Y él dibujó, él jugando basquetbol en el patio y papá frente a la computadora. Wow. Eso bastó para yo comenzar a bajar las revoluciones, pero fue tarde cuando quise bajar las revoluciones. Sí. Porque un día amanecí, me coloco como ahora un lunes, con un dolor que se me irradiaba en el brazo izquierdo, y ahí fue que yo hubo que salir conmigo de emergencia. Le estoy diciendo esto, señores, desde la experiencia vivida. Y desde ese entonces, a raíz de mi recuperación, comencé a tener la oportunidad de leer más. Y me leía de 4 a 8 libros mensual. Eso me hizo entender un poquito más que cada quien que escribe un libro, ¿verdad? Sí. Tiene su punto de vista. Sí. Pero en esencia, la nutrición es comer como comían nuestros ancestros. Esa es la nutrición. Es un secreto que diga la dieta keto, que la paleolítica, eso no es de ahora. No. Y de verdad, respetando mucha gente que se ha inventado los nombres a las dietas, yo digo que eso no es de ahora. No. El tema de tú comer sin grasa es un tema peligroso, porque cuando tú no comes con grasa, el hígado a propósito produce colesterol porque lo necesita. La testosterona, que es una hormona lipotrópica, es una hormona que te ayuda a quemar grasa y te da potencia sexual. Tiene que ver con el tema de la densidad ósea. Sí. Y es un número de cosas. La testosterona tiene la facultad de quemar grasa. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay colesterol, no hay testosterona. No hay forma de que tú produzcas testosterona si en tu torrente sanguíneo, si tu hígado también no produce ese esteroide. Correcto. Muchos recurren a una hormona de reemplazo cuando no es los idóneos, cuando tú tienes 25 o 30 años. No, viejo. Es más, mi papá tiene 76 y me dice que todavía tiene erecciones. Pero ¿cuántas horas duerme mi papá? Vive en un campo, viejo. Sí. Digo un campo porque es un lugar aquí en la ciudad que él una tierrita que compró por ahí y duerme 8 o 9 horas. Eso es bacano. Sí. Entonces, de la manera que yo digo que nosotros tenemos que tomar cartas sobre el asunto es saber cuántas horas yo duermo, cuántas horas tengo para yo comer sano y balanceado, cuántas horas tengo para entrenar a la semana. Planificación del tiempo. ¿Qué cantidad de agua me tomo diario? Sí. ¿Cuánto tiempo comparto con mis seres queridos? ¿Cuánto tiempo tengo para yo recrearme? O sea, son cosas que se van sumando. Correcto. Entonces, los niveles de colesterol, que al principio para mí era algo frustrante, después para mí ha sido un pan comido, como dice. Sí. Cualquier pregunta, aquí la gente que tengo en vivo, la pueden hacer. Correcto. Pero aquí, como esto para un programa y se va a subir entre unos días. Sí. Si les digo, no le tengan miedo a comer, simplemente sí téngale miedo a comer exceso de azúcar. Así ustedes saben. Correcto. Nos vemos para una próxima en BL Studio Podcast con Bernabé Lagrulé.